Bienvenidos a la universidad. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 10, 11 y 12 de su libro Metodología para la Movilización. Y esto es algo maravilloso, los felicito porque hoy están iniciando el capítulo 10 y les sugerimos la lectura de todos los capítulos que son una bendición y todo lo que ustedes van a aprender lo van a utilizar y van a enseñar a otros y van a ser un verdadero ejemplo para la gloria de Dios. Hoy en el capítulo 10 estamos en el tema de cómo adorar. Hay muchas maneras de adorar a Dios, pero recordemos que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Iniciamos cómo adorar. Los objetivos. Escriba el versículo llave de memoria, recordando que en cada capítulo hay un versículo que tenemos que memorizar. Resuma lo que la Biblia enseña sobre cómo adorar a Dios. Eso es algo importante. Dios nos hizo para su adoración, para su alabanza, para tener comunión con Él. Por lo tanto, debemos de aprender a hacerlo. Hay mucha gente nueva que llega a una congregación y de repente se queda mirando, ¿y por qué aplauden? ¿Y por qué danzan? ¿Y por qué cantan? ¿Y por qué dan gritos de júbilo? ¿O por qué? Y nosotros tenemos que saberlo para poder enseñarlo y para que cuando estemos sentados al lado de una persona nueva que no sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo, le podamos alentar. Y explicar las relaciones entre el fuego, la gloria y la adoración. Y después el versículo llave es el Salmo 154. Salmo 154. Alabadle con panderos y danza. Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Y este es un mandato, una orden, que le alabemos con pandero, con danza, con instrumentos musicales. Y de esto es lo que les estaba hablando, que debemos de enseñar a la gente a alabar y a adorar a Dios. ¿Cómo nosotros adoramos? Adoramos a Dios sirviendo. Cada vez que hay una oportunidad para hacer algo para el reino, sé voluntario y di yo quiero servir. Dice la palabra que el que quiera ser más grande en el reino de los cielos tiene que ser el que sirva más a todos. Esta es la regla espiritual. ¿Cómo adoramos a Dios? Dando. En el tiempo que tenemos, que gracias a Dios que hemos aprendido la ley de la siembra y la cosecha, y es un tiempo donde nosotros tenemos la oportunidad de sembrar en el reino de los cielos. Todo cuesta. Todo cuesta, los programas de televisión cuestan, los programas de radio cuestan, la electricidad para los auditorios cuesta, las rentas de algunos, todo cuesta, todo. Tenemos que tener todo para llevar la palabra. Y mi contribución en el reino de Dios va a ser que ese reino crezca. Y cuando doy, estoy dando en una buena tierra y estoy dando con gozo, con alegría. Y porque Dios bendice al dador alegre. Así es que cuando damos es una manera de adorar a Dios y decir, Señor, yo estoy agradecido contigo. Silenciando ante Él. Dice Zacarías 2.13, Zacarías 2.13 dice, calle todo mortal delante de Jehová, porque Él se ha despertado en su santa morada. Quiere decir, va a haber unos momentos, no siempre es gritos de júbilo o de alabanza. Hay tiempos donde yo tengo que estar callado, escuchando la voz de Dios, escuchando a Dios hablar, dejando que Dios me hable. Entonces, adoración también es escuchar a Dios. Adorar con su boca. Quiere decir, cuando yo vengo a congregarme, que la palabra de Dios dice, no fallen en congregarse, yo vengo a adorar a Dios, a darle honra, gloria, alabanza, majestad, señorío. Y yo uso mi boca para cantarle, para hablarle, para decirle cosas hermosas. Hay muchas maneras que yo puedo alabar a Dios con mi boca. Hablando alabanzas, mira lo que dice Hebreos 13:15. Voy a adorar a Dios hablando alabanzas. Después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
¿sí? Dios dice que del fruto de nuestros labios deben de surgir alabanzas. Y esta era la práctica de los primeros cristianos. Veamos lo que dice Lucas 24:53. Lucas 24:53. Y se hallaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Hay gente que de repente se llega a involucrar y el enemigo usa hasta nuestra familia más amada y querida y amigos. Ay, ¿qué tanto haces allá? ¿Por qué pasas tanto tiempo allá? Hubo una vez una persona que le dijo a su hijo, prefiero verte borracho, tirado en la calle, que vayas a congregarte a ese lugar. ¿Sabes qué madre, qué corazón tan duro de una madre? ¿Qué corazón tan falto de entendimiento de la palabra de Dios? Por el contrario, queremos que nuestros hijos vayan, se congreguen, no dejarlos en la casa, porque dejarlos en la casa sería un error muy grande. Después, es la voluntad de Dios para cada cristiano que le adoremos. Veamos 1 de Tesalonicenses 5:18. Dice la palabra, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es prueba de la vida llena del Espíritu. Quiere decir, mira lo que dice la palabra en Efesios capítulo 5, 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20 dice, y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios quiere que nosotros le alabemos, le honremos, le adoremos. Es la función principal del sacerdocio real. Los creyentes están dentro del sacerdocio real. Si tú eres un creyente de la palabra de Dios, has sido sacado de las tinieblas a la luz y ahora eres un hijo de Dios. Y mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. No eres lo que el enemigo dice que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y el adorar proporciona el acceso a su presencia. No debemos de distraernos. Por eso es muy malo que la gente se pare y se siente y ande de aquí para allá y platicando. En el tiempo de la predicación, nadie debe de estar platicando. No hay nada más importante que escuchar la palabra de Dios. Y la gente debe estar atenta. Incluso me ha tocado llamarle la atención a alguien que está interrumpiendo. El único que interrumpe la palabra es el enemigo. Y si tú estás hablando con alguien durante la palabra de Dios, está siendo usado por el enemigo. Porque la gente se distrae cuando alguien se para, se levantan de aquí para allá y de allá para acá. No lo hagas. Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Y esto es algo muy hermoso. Y fue ordenado en un mensaje venida del trono. Quiere decir, Dios manda su mensaje del trono de la gracia de Dios a la tierra. Y dice, yo hice la tierra para que me alabara. Yo hice al ser humano para que me alabara, para que me adorara. Nosotros somos hechos para adorar y alabar a Dios. Y así dice Apocalipsis 19:5. Apocalipsis 19:5. Entonces salió del trono una voz que decía, load a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, tanto pequeños como grandes. Si es nuestra responsabilidad adorar a Dios. Es su obligación con tal que usted tenga la respiración. O sea, si tú respiras debes de alabar a Dios, y eso lo dice en el Salmo 156. Es un hábito a ser practicado durante todo el día. Salmo 113:3 o Salmo 34:1. Es una prueba de discipulado, Juan 15:8. O sea, de repente hay gente que está siempre alabando a Dios y gloria a Dios y gracias a Dios y bendito sea el Señor y qué bueno y gloria, Señor, con tu permiso lo vamos a hacer. Señor, siempre estamos así con la mente, con Dios en la boca. Y sabes una cosa, hay gente, ay, qué religiosos, pero la realidad es que debemos de tener al Señor en nuestra boca
en nuestra mente, en nuestro corazón. Puede hacerse incluso por los santos en la vejez. Salmo 92, 14 dice: aún en la vejez fructificarán, estarán llenos de savia y frondosos. Quiere decir que un anciano en Cristo va a estar fortalecido, va a estar enseñando a los jóvenes, va a estar enseñando a las mujeres jóvenes que se casan. Los ancianos tienen una parte muy especial. Hoy en día las personas de la tercera edad están para enseñar a los que vienen en la segunda edad, en la primera edad, son los que vienen más jóvenes que nosotros. También la adoración resulta una satisfacción muy grande, el poder adorar a Dios. Proverbios 12:14 dice: el hombre será saciado con el bien del fruto de su boca, y también le vendrá la recompensa de sus manos. Bueno, Señor quiere que cuando nosotros hablamos en lenguas, estamos adorando a Dios. Quizá no entendemos lo que decimos, pero Dios lo entiende. También gritando. Dice Job 38:7, cuando aclamen juntas las estrellas del alba, gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Sí, hay muchas maneras de adorar a Dios. Gritando debido a la presencia de Dios, a su presencia, gritando a la revelación del Señor cuando llega su palabra. De repente estoy predicando la palabra y fluye el poder de Dios. Y de repente la gente se para y dice: sí, gloria a Dios, están de acuerdo, aleluya, gloria al Señor, así sea. Están declarando, están alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gritando en compromiso, dice 2 de Crónicas 15:14, y lo juraron a Jehová en voz alta y con júbilo, al son de trompetas y de cornetas, gritando debido a la obra de Dios. Esdras 3:11-13. Y la gente estaba tan llena de gozo que gritaba. Hay lugares que dicen: no aplauden, no griten, no levanten las manos, no hagan nada. ¿Sabe que aquí no lo están haciendo de corazón? Pero realmente los pastores son los que llevamos a la gente a hacer las cosas de corazón, gritando en la guerra, porque cuando los soldados salen a pelear, siempre salían gritando: ¡ah! ¡Vámonos a la guerra! Y todos salen gritando, salen con estrategias de gritos, de júbilo. Entonces, cuando el pueblo de Israel rodeó Jericó, ellos dieron 7 vueltas, y el último día dieron 7 vueltas gritando. Primero, las primeras vueltas eran en silencio, y la gente decía: ¿y estos qué? Pero el último día dieron 7 vueltas gritando, y los muros de Jerusalén se cayeron, y ellos pudieron conquistar esa ciudad tan fortificada. La Biblia nos ordena que gritemos. ¡Ay, qué desordenados! ¿Cómo gritan aquí? Salmo 5:11. Se alegrarán todos los que confían en ti, para siempre gritarán de júbilo, pues tú los proteges. Los que aman tu nombre se regocijan en ti. Ay, puedo cantar tristón. No, pero si el gozo del Señor es mi fortaleza. También la risa, esa es una manifestación del Espíritu Santo. Mira lo que dice el Salmo 126 del 1 al 3. Salmo 126 del 1 al 3 dice: canto de ascenso gradual. Cuando Jehová restauró de la cautividad a Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Y entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Salmo 126 del 1 al 3. ¿Te imaginas que estás en una cárcel, que te están maltratando, oprimiendo todos los días, que no te dan suficiente de comer, que el lugar es un lugar no bonito ni deseable, y de repente tú empiezas a clamar al Señor y el Señor te contesta y tú tienes que decir: gloria a Dios? Y dice, nos reíamos. ¿Te imaginas? Estabas oprimido en cadenas y ahora viene la liberación del Señor. También viene
la adoración cantándole al Señor. De repente me encanta ver esas señoras que están haciendo el arreglo de sus casas y están cantando, están cocinando, están cantando, están adorando al Señor. Y eso es maravilloso, adorar a nuestro Dios. Y luego la Biblia dice que hay que adorar al Señor con instrumentos. Hay iglesias que no tocan instrumentos porque creen que eso es incorrecto. Sí las hay. Hay una denominación, mi esposo estaba en esa iglesia donde no permitían instrumentos, pero ellos el domingo cuando de la iglesia cantaban sin instrumentos, a capela, pero se iban a su casa y cantaban y bailaban allí en su casa, bien felices, pura familia cantando, bailando, alabando, y sabes, y cantando canciones de buena moral y todo eso. Y ellos se regocijaban más en la casa que en su congregación, porque su congregación no permitían los instrumentos. Vamos a ver acerca de los instrumentos. Número 1, Dios quiere que lo adoremos con los instrumentos de percusión, y eso se encuentra. Los israelitas los sacerdotes hasta ponían campanitas en sus vestidos. Cuando entraban en el lugar santo, pues casi todos podían entrar ahí, los sacerdotes principales, pero el sumo sacerdote, el número 1, arriba, el jefe de todos los sacerdotes, tenía que entrar al lugar santísimo. Y él tenía un vestuario especial, y en el vestuario había campanitas. Y pues eso era doble propósito, ¿verdad? Era algo agradable. Cada vez que oían las campanitas sabían que el hombre estaba vivo, porque había un problema. Si entrabas al lugar santísimo sin tener un corazón de Dios, podías morir. Y cuando no se oían campanitas, si alguien entraba en el lugar santísimo, tenían que sacarlo con una cuerda, porque no podían entrar a donde estaban el lugar santísimo. 2, instrumentos de cuerda como el arpa, salterio, viola, sí, instrumentos de 10 cuerdas, la cítara rectangular. La cítara es similar a un arpa, el laúd, un instrumento de 3 cuerdas, la lira, también instrumentos de viento, el clarinete, y la flauta, el órgano. Todo esto está en la palabra de Dios, que los instrumentos eran usados para darle gloria a Dios. También podemos adorar con el cuerpo. Voy a leer antes el Salmo 33:2, dice: da gracias a Jehová con lira, cantadle con arpa de 10 cuerdas. Salmo 147:7 dice: cantar a Jehová con acción de gracias, cantad con arpa a nuestro Dios. Así es que podemos usar todos estos instrumentos para la gloria. También debemos de adorar con el cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por tanto tenemos que cuidar este cuerpo. Tenemos que hacer ejercicio con este cuerpo, alimentarlo bien para que este cuerpo esté sano y le sirva a Dios por muchísimos años. La voluntad de Dios es que le sirvas por muchos años. No digas me voy a morir mañana. No, Dios ha invertido tanto en mí que yo necesito vivir una vida larga, una vida larguísima, en salud, en gozo, en alegría, donde yo esté sirviendo. Y ya cuando Dios quiera entonces, o Él venga, me voy con Él. Y nosotros dice que podemos adorarle de pie en su presencia. Tenemos ahí Crónicas 20:19, alzando sus manos, para aquellos que digan, ay, ¿por qué alzan las manos aquí? Veamos lo que dice Salmo 63:3 y 4. Salmo 63:3 y 4, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, por eso te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no iba a levantar las manos? Yo fui a una congregación donde no levantaban las manos, ni aplaudían, ni nada. Y me acuerdo que acabamos de llegar a una ciudad donde mi esposo abrió un negocio. Y bueno, pues le dije, lo primero es ir a congregarnos. El pastor vino, nos invitó y de repente estaba en una adoración preciosa y yo empiezo a levantar las manos. Y ahí estoy adorando al Señor y de repente el pastor desde el púlpito, aquí no levantamos las manos. Y yo digo, pues aquí es donde yo no necesito estar. Yo necesito estar en un lugar donde haya libertad y que no me pongan trabas para adorar a Dios. Por eso cuando alguien viene, hay una persona que viene y adora a Dios en voz alta, muy alta. Hay un joven que viene y dice, gloria a Dios.
pero lo está diciendo en el tiempo de la alabanza y la adoración. Y a mí me encanta que él tenga esa libertad de adorar a Dios. Y cuando viene la predicación, se calla y escucha. Quiere decir que él entiende los tiempos de Dios. Hay un tiempo para adorar, alabar, y hay un tiempo para escuchar su palabra. Y la alabanza, la adoración y la palabra van de la mano. Entonces, no es posible que cuando se esté dando la palabra, alguien tenga una palabra de Dios, porque la palabra se está dando. Esa palabra viene en el tiempo de adoración, en el tiempo que estamos acercándonos a Dios. Dios nos puede hablar una palabra y nosotros tenemos que decirla. Y entonces no es interrumpir el mover de Dios. También hay una infinidad de versículos que dice que podemos levantar las manos. Ahora dice, podemos aplaudir. Para aquellos que les dijeron que no se puede aplaudir, vean Salmo 47:1. Salmo 47:1. Al músico principal de los hijos de Coré, pueblos todos, aplaudid, aclamar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, aplaudid, aclamar a Dios con voz de júbilo. Luego podemos también caminando y saltando, bailando. Éxodo 15:20. Entonces María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Que estaban alabando a Dios. Dios hizo la danza, Dios hizo la música. El que la ha distorsionado es el enemigo, pero porque el enemigo la distorsiona, yo no me puede impedir que yo alabe, que yo cante, que levante mis manos, que adore, que aplauda, que dé gritos de júbilo, porque la Biblia lo dice y lo enseña. A Dios se le tiene que dar la gloria. Hay gente que dice, no, pero ya lo están haciendo en la carne. Pues ¿quién va a saber? No importa, yo voy a alabarle a Dios, le voy a glorificar, le voy a ensalzar y le voy a dar toda la honra y la gloria. El fuego, la gloria y la adoración. El fuego, la gloria y la adoración. En 2 de Crónicas 7, del 1 al 3, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. La gloria de Jehová llenó el templo. Los sacerdotes no pudieron entrar en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria de Jehová sobre el templo, y se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento, y adoraron y dieron gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así es que cuando la gloria de Dios aparece, podemos postrarnos delante de Él. Les recomendamos hacer la prueba personal y hacer el estudio adicional. Este capítulo es verdaderamente hermoso, porque esto define lo que hacemos en la congregación, que mucha gente no sabe, que hay que enseñarlo y hay que decirles. Es de Dios, la Biblia lo dice. Y aunque el pastor fulanito no le guste aplaudir, yo voy a aplaudir. Aunque el pastor sutanito esté hablando en el internet, que es eso, que danzan y que levantan las manos y aplauden, pues yo lo voy a hacer porque la Biblia lo dice y a Dios le gusta. Y si a Dios le gusta, ¿a quién voy a honrar? A Dios, desde luego. Vamos al capítulo número 11, que es reavivamiento. Vamos a hablar del reavivamiento. Créanme que he sentido la gloria de Dios en estas grabaciones y le agradezco al Espíritu Santo que está conmigo. Lo amo, lo quiero y lo adoro, porque Él es tan hermoso, tan precioso. Y ahorita vamos a empezar este capítulo, que es el reavivamiento. Y Dios quiere que nosotros sepamos lo que es el reavivamiento. Entonces les encargo todos los objetivos y el versículo llave dice en Hechos 3:9, Hechos 3:9, todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Hay experiencias individuales y que nosotros recibimos cuando servimos a Dios, como la operación que me iban a hacer de mi busto derecho, donde el médico especialista había hallado 2 tumores
y la médico que me llevó al especialista fue testigo de que que el doctor dijo, esto requiere operación para ver qué tipo de tumores son y qué vamos a hacer y para ir a examinarlos y todo. Y cuando estuve en la cirugía, hubo una confusión que vino sobre el especialista, llamó a otro especialista. Y después de 2 horas de confusión total en el departamento de cirugía, donde yo ya estoy acostada y lista, conectada a todos los aparatos habidos y por haber, y bendito Dios, que me dice el doctor, no necesita operación, no necesita operación. Bendito Dios, a Él la gloria. Esto trae avivamiento, esto trajo un avivamiento en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios sana, lo he experimentado desde que era niña. Yo sé que Dios existe porque lo he sentido toda mi vida. Yo sé que Dios me ama porque está conmigo en cada momento. Y yo camino en la perfecta voluntad de Dios. Yo camino en el mover de su Espíritu. Pero el que Él esté conmigo no significa que no vamos a ser tentados, que no vamos a tener pruebas, luchas. Pero es mi entrenamiento. Es mi entrenamiento porque me esperan grandes cosas en la eternidad. Con Cristo, me esperan grandes cosas con el Espíritu Santo, me esperan grandes cosas. Por eso cada milagro que yo recibo revive mi vida. El Señor me da nuevas fuerzas, me rejuvenece como el águila. Y el Señor quiere que nosotros caminemos. ¿Cuál es vamos a definir reavivamiento? Nos permite examinar lo que reavivamiento no es. El reavivamiento no es solo emocionalismo. Las personas responden emocionalmente al reavivamiento, pero las emociones son simplemente una parte del reavivamiento. Ellas no son el reavivamiento. El verdadero reavivamiento afectará al hombre entero, sin embargo, incluyendo sus emociones. El conocimiento de hechos nunca mueve a los hombres. La estadística sobre el número de muertes causadas por bebidas alcohólicas nunca convirtió a un embriagado. Números sobre el aumento del crimen no cambia a los delincuentes. El poder convencedor del Espíritu Santo debe tocar a hombres espiritualmente y emocionalmente para efectuar un cambio en su vida. El reavivamiento no es una música fuerte o la predicación, poner fuego en el infierno. El reavivamiento no es la evangelización. El reavivamiento no es una serie de reuniones extraordinarias. Vamos a ver lo que es el reavivamiento. Una soberana, extraordinaria obra de Dios a través de Él y en beneficio de un pueblo que ha aprendido y aplicado los principios revelados en la palabra rema, la palabra de revelación de Dios con respecto al reavivamiento. Quiere decir, si clamamos nosotros, Señor, manda tu fuego, pero nosotros tenemos que recibirlo de parte de Dios, preparándonos para el reavivamiento. Nos debemos de preparar en hacer más reuniones de oración, en compartir más la palabra. Debemos de leer la palabra diario, tener nuestro devocional con Dios. Nosotros realmente queremos un reavivamiento, el poder del Espíritu Santo. Acude a la oración, porque la oración cambia las cosas. Y el reavivamiento es necesario, necesitamos el reavivamiento. Dice Proverbios 14:14, el descarriado de corazón se hartará de sus caminos, pero el hombre de bien estará satisfecho con el suyo. Quiere decir, los malos tarde que temprano se van a arrepentir o se van a morir en su pecado. Pero nosotros los que creemos en la palabra debemos de mantenernos firmes, llenándonos más de Dios, llenándonos más del Espíritu Santo. Por eso cuando hay un seminario, todos los que estamos en Cristo debemos decir, gloria a Dios, yo voy a ir, yo no me lo voy a perder, yo voy a estar ahí, yo lo voy a vivir, yo voy a recibir de Dios. Pero diariamente Dios quiere darnos una palabra rema, una palabra salidita del horno, un pan de vida que va a transformarnos y nos va a llevar de fe en fe, de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Las evidencias de una condición de descarriamiento. Nosotros tenemos que orar por las personas que viven una vida doble. Y Dios va a usar a aquellos hombres y mujeres que estén dispuestos, que tengan el amor por las almas. Hay obstáculos al reavivamiento. El liderazgo puede ser un obstáculo. La manipulación de los líderes con la gente puede ser un obstáculo a que Dios llegue y venga sobre nosotros. También obstáculos generacionales, porque tú estás viviendo en ataduras y no quieres que nadie sepa que todavía tienes problemas, sino tú debes de acercarte y dar cuentas y decir, estoy batallando con esto, ore por mí. Y yo sé que vamos a triunfar. Hay obstáculos en general. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, no prosperará, pero el que los confiese y los abandona alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Dios quiere que camines en perdón, camina en arrepentimiento, camina en amor y fe. Dios te ha escogido, no pierdas tu lugar, sigue adelante, continúa con la prueba. Y vamos al capítulo número 12. En los reavivamientos del Antiguo Testamento. Y ahí tenemos los objetivos. El versículo llave es 1 Corintios 10:11. Estas cosas los acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Más que nunca tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. ¿Cómo vas a reconocer los signos del fin del mundo? Si no lees el libro de Apocalipsis, que trae bendición el leerlo. Nosotros debemos de leer, vamos a ver en el Antiguo Testamento cuando Jacob, en la vida de Jacob hubo un reavivamiento, hubo un cambio, hubo un mover de Dios tremendo. Y él tenía condiciones existentes. Sabemos que estar fuera de la familia es estar fuera de la comunión con Dios. Y nosotros tenemos una familia espiritual, ¿sí? Y Jacob, en cierta manera, era autosuficiente. Su familia, dice, la estructura de su familia no estaba en el orden bíblico. Y había un ambiente espiritual pobre. Porque sus esposas, y sabes que las esposas, una adoraba a dioses falsos. Pero tuvo que haber un cambio, un encuentro cara a cara con Dios. Un cambio donde Dios le cambia de nombre a Jacob. Sí, y Jacob se acerca a Dios. Yo sé que de alguna manera él se acercó y cuando uno se acerca más a Dios, produce resultados tremendos. El reavivamiento bajo Moisés. Moisés estaba en unas condiciones existentes donde él era un príncipe. Pero él se dio cuenta que él era un judío y era parte del pueblo de Dios que estaban esclavos en Egipto. Y él tuvo que irse de Egipto para ser cambiado y transformado de parte de Dios. También un reavivamiento bajo Samuel. Y vemos las condiciones. Cuando Samuel era profeta, primero no había ningún rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Pero Samuel era un hombre que amaba a Dios, que obedecía a Dios, que fue un milagro de Dios porque su mamá que lo concibió, Ana, no podía tener bebés. Pero él tuvo que seguir, estaba bajo Elí. Pero cuando murió Elí, él se queda como el profeta de Israel. Y Dios lo escoge para ungir reyes. Vemos que él es el que unge a Saúl. Y hay un cambio cuando viene David. Sí, hay un cambio, los resultados. Dios es un Dios que quiere reavivarnos. Hubo un reavivamiento bajo Elías y se ven las condiciones existentes, los factores de despertamiento de ese avivamiento. Había unas luchas tremendas, pero Dios usa a Elías como un instrumento de avivamiento. También hubo el reavivamiento bajo Asa, tuvimos reavivamiento bajo Josafat. No todos los reyes de Israel estaban cercanos a Dios, pero había reyes que tenían temor de Dios y en lugar de adorar ídolos, ponían todas las cosas en orden y Dios bendecía el país y bendecía su vida. Hubo un reavivamiento bajo Ezequías.
Después vemos un reavivamiento bajo Josías y vemos que Dios usa a Zorobabel para un reavivamiento. Y así vamos viendo en el Antiguo Testamento cómo Dios usa a Salomón, cómo Dios usa a Jonás, ¿se acuerdan? Cómo Dios usó a Jonás. Jonás no quería participar, pero Dios tenía preparado salvar a un pueblo. Y gracias a Dios por la misericordia que Dios tiene para nosotros, para salvarnos. También Dios trajo reavivamiento a través del profeta Nehemías. Y así podemos ir uno tras otro y ver todas las cosas que Dios está haciendo y las cosas que Él hará. Sé bendecido el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por estos capítulos que hemos estudiado. Te pedimos que queden grabados en nuestro corazón. Señor, que traigas reavivamiento en nuestra vida. Señor, que nos regreses a nuestro primer amor, de servirte, de ponerte en primer lugar, de ser llenos del poder de Dios. Señor, usa nuestra vida para tu gloria y perdónanos por todo el tiempo de letargo donde no hicimos lo que tú querías que se hiciese. Levántanos a hacer, movilízanos y moviliza a toda la gente que está debajo de nosotros a hacer el trabajo que nos has encomendado. Hoy bendecimos esta clase y hoy, Señor, llénalos de tu espíritu y tu poder. ¿Por qué no oran unos por otros y se llenan del poder del Espíritu Santo y le piden a Dios, reavívame en medio de los tiempos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús? Amén. Sean bendecidos. Bienvenidos a la universidad. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 10, 11 y 12 de su libro Metodología para la Movilización. Y esto es algo maravilloso, los felicito porque hoy están iniciando el capítulo 10 y les sugerimos la lectura de todos los capítulos que son una bendición y todo lo que ustedes van a aprender lo van a utilizar y van a enseñar a otros y van a ser un verdadero ejemplo para la gloria de Dios. Hoy en el capítulo 10 estamos en el tema de cómo adorar. Hay muchas maneras de adorar a Dios, pero recordemos que Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Iniciamos cómo adorar. Los objetivos. Escriba el versículo llave de memoria, recordando que en cada capítulo hay un versículo que tenemos que memorizar. Resuma lo que la Biblia enseña sobre cómo adorar a Dios. Eso es algo importante. Dios nos hizo para su adoración, para su alabanza, para tener comunión con Él. Por lo tanto, debemos de aprender a hacerlo. Hay mucha gente nueva que llega a una congregación y de repente se queda mirando, ¿y por qué aplauden? ¿Y por qué danzan? ¿Y por qué cantan? ¿Y por qué dan gritos de júbilo? ¿O por qué? Y nosotros tenemos que saberlo para poder enseñarlo y para que cuando estemos sentados al lado de una persona nueva que no sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo, le podamos alentar. Explicar las relaciones entre el fuego, la gloria y la adoración. Y después el versículo llave es el Salmo 154. Salmo 154. Alabadle con panderos y danza. Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Y este es un mandato, una orden, que le alabemos con pandero, con danza, con instrumentos musicales. Y de esto es lo que les estaba hablando, que debemos de enseñar a la gente a alabar y a adorar a Dios. ¿Cómo nosotros adoramos? Adoramos a Dios sirviendo. Cada vez que hay una oportunidad para hacer algo para el reino, sé voluntario y di yo quiero servir. Dice la palabra que el que quiera ser más grande en el reino de los cielos tiene que ser el que sirva más a todos. Esta es la regla espiritual.
¿Cómo adoramos a Dios? Dando. En el tiempo que tenemos, que gracias a Dios que hemos aprendido la ley de la siembra y la cosecha, y es un tiempo donde nosotros tenemos la oportunidad de sembrar en el reino de los cielos. Todo cuesta. Todo cuesta, los programas de televisión cuestan, los programas de radio cuestan, la electricidad para los auditorios cuesta, las rentas de algunos, todo cuesta, todo. Tenemos que tener todo para llevar la palabra. Y mi contribución en el reino de Dios va a ser que ese reino crezca. Y cuando doy, estoy dando en una buena tierra y estoy dando con gozo, con alegría. Y porque Dios bendice al dador alegre. Así es que cuando damos es una manera de adorar a Dios y decir, Señor, yo estoy agradecido contigo. Silenciando ante Él. Dice Zacarías 2:13, Zacarías 2:13 dice, calle todo mortal delante de Jehová, porque Él se ha despertado en su santa morada. Quiere decir, va a haber unos momentos, no siempre es gritos de